Bueno, nuevamente buenos días. Creo que ya gran parte de ustedes se ha conectado. Hace un momento estábamos en otra reunión. No sé quién la ha iniciado, pero pues nadie venía a la reunión que yo había iniciado. Bueno, jóvenes, entonces vamos a empezar llamando lista. Veo que ya varios de sus compañeros han podido conectarse. Entonces creo que ya gran parte del grupo está. Andrea Becia. Presente, doc. Alejandra Aguilar. Presente, doc. Leonardo Aguilar. Presente, doctora. Marco Antonio Ampuero. Presente, doc. Lucas Andrade. Presente, doc. Ivana Angulo. Presente. Jacqueline Ayaviri. Presente, doctora. Erika Ballesteros. Presente, doc. Lucrecia Barbarán. Presente, doctora. Laura Braz. José María Bustamante. José María Bustamante. Sí, presente, doc. Hola. Ok. Valeria Caballero. Presente, doc. Cielo Cabero. Presente, doctora. Araceli Carrasco. Araceli Carrasco. ¿Se me está escuchando, doc? No, Araceli, ahora sí. Sí. Ahora sí te escucho. Ok, Araceli. Lisette Carreño. Presente. Ana Claudia Castañón. Presente. Noelia Belén. Presente, doctora. David Choque. Presente, doctora. Graciela Condori. Presente, doctora. Stephanie Francesca. Presente, doctora. Camila Alejandra. Presente, doctora. Ronald Amadeo. Doctora, Amadeo me dijo que le avise que tuvo una emergencia médica, que no iba a asistir. Ok, gracias. Voy a poner licencia entonces. Bueno, estábamos en Ronald Amadeo. Víctor Gustavo Fernández. Gustavo Fernández. Isabel Fernández. Presente, doctora. Alba Flores. Saraí Alba Flores. Presente, doctora. Luis Carlos Gamboa. Presente, doctora. Andrés García. Presente, doctora. Fabiola Gutiérrez. Presente, doc. Brunella Jara. Brunella Jara. Santiago Loaiza. Presente, doctora. Brigitte Nina. Presente, doctora. Gabriel Pachenko. Presente, doc. Catherine Palomino. Presente, doctora. Gustavo Pardo. Presente, doctora. Irene Quiroga. Presente. Mauricio Rivas. Ok, Mauricio. Laura Rocabado. Presente, doctora. Hailton Zaire. Presente, doctora. Mariana Salazar. Presente, doctora. Priscila Schneider. Presente, doctora. Mohammad Sharifi. Presente. Nicole Soria. Presente, doctora. Andrea Tapia.
Presente, doctora. Natalie Terrazas. Doctora, Terrazas no puede entrar, dice que tiene problemas con Teams desde ayer. La llamé y no le deja, no le llega la llamada tampoco desde acá. Gracias. A ver, vamos a intentar llamarla. Dafne Tribeño. Presente, doctora. Fabián Villagra. Presente, doc. Natalie Zambrana. Presente, doctora. Ok. Bueno, alguien que haya ingresado después de la lista. Yo, doctora, Madei Vargas. Ok. Nadie más, ¿no? Bueno, Mauricio, sí ya estás en la lista. Vamos a intentar llamar a su compañera Natalie Terrazas. Por favor, si le pueden avisar a Natalie que si se une a la llamada, sale llamando, pero no tengo respuesta de ella. Bueno, jóvenes, Dice entonces que no le sale nada. no le sale nada porque aquí a mí me sale llamando, pero pues no hay respuesta. Va a estar reiniciando hasta que dé, dice. Ok, gracias, Mohamed. Entonces, pues, con ustedes quedamos ayer en patología, ¿verdad? De la enfermedad de Chagas. Hemos visto hasta patología. ¿Tenemos problemas con el audio? ¿Está bien hasta ahora? Sí, se lo escucha bien, doctora. Ok, gracias. Bueno, habíamos quedado entonces en patología, ¿verdad? O manifestaciones, no, hicimos hasta manifestaciones clínicas, ¿no? Nos quedamos en fase latente, doctora. De Fase- patología. Patología. Íbamos a empezar, hemos solamente visto la fase aguda. Y muchas gracias. Manifestaciones, entonces, patología. Fase latente. ¿Ya pueden ver la diapositiva? No, doctora. ¿Todavía? ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok, gracias. Bueno, jóvenes, entonces nos faltaba abordar la parte de fase latente en realidad de la enfermedad de Chagas y pues en esta fase nosotros podemos ver que en realidad hay una disminución de la parasitemia, ¿verdad? En realidad, durante esta fase, generalmente el paciente puede ser asintomático por un periodo de 10 o incluso hasta más años, ¿no? En el que el paciente, pues, lamentablemente no presenta ninguna sintomatología, por lo mismo que, pues, no sospecha de la enfermedad, ¿no? De repente tampoco no se ha dado cuenta de que efectivamente ha sido picado principalmente por la vinchuca, ¿no?
por el triatoma infestans. Entonces, durante esta fase se presentan, pues, generalmente, si es que nosotros observamos, pues hay una parasitemia que generalmente es baja. Sin embargo, puede que ya empiecen las alteraciones, ¿no? Principalmente cuando es en la fase, cuando va a afectar al corazón, pues vamos a tener diferentes lesiones, principalmente a nivel de los plexos parasimpáticos del corazón, ¿no? Lo mismo a nivel del tubo digestivo. Generalmente, pues esta fase se inicia desde el final, fase aguda, en la que muchas veces hemos visto que sí hay manifestaciones clínicas, ¿no? Como el chagoma de inoculación, el signo de Romaña, que pueden ser datos que muchas veces nos van a ayudar al diagnóstico. Y esta fase comprende desde el final, en realidad, de la fase aguda hasta la aparición de los primeros síntomas durante la fase crónica, ¿no? En la que, pues, el paciente está totalmente asintomático. Ya en la fase crónica, pues, vamos a ver que hay efectivamente una reducción de la parasitemia, pero sin embargo, pues las lesiones durante esta fase ya se han producido, ¿no? Aquí ya nosotros vemos las diferentes manifestaciones, principalmente cardíacas, también digestivas, en la que pues nosotros vamos a poder evidenciar que ya hay una cardiopatía chagásica, ¿no? Se produce efectivamente la multiplicación de los parásitos, principalmente en las fibras musculares del corazón, y en muchos casos, pues, los pacientes pueden tener, cuando desarrollan ya esta fase sin haber tenido ninguna manifestación anterior, y pues que si es que no se le ha iniciado ningún tratamiento, entonces van a terminar con una muerte súbita, que obviamente pues se desconoce la causa, ¿no? El paciente tiene efectivamente una muerte súbita y pues al investigar, entonces si se hace un seguimiento al paciente, vamos a encontrar que tenía ya algunas lesiones, principalmente a nivel cardíaco, que pueden estar relacionadas con algunas lesiones, principalmente a nivel del ápex. Puede que haya presencia de trombosis, lo que muchas veces va a dar lugar a una muerte súbita, ¿no? En ese caso, pues también vamos a tener no solo afecciones cardíacas, sino también lesiones principalmente hipertróficas, que se dan a nivel del tubo digestivo, principalmente a nivel del esófago, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay las famosas megavísceras, que me imagino que en algún momento tal vez las han escuchado, en las que pues van a estar el megaesófago y también el megacolon. Hay una dilatación a este nivel, principalmente de estas dos, tanto de intestino como de esófago, ¿no? En este caso, pues aquí ustedes pueden observar un megacolon chagásico. Este es más o menos el aspecto que va tomando una vez que crece, que se produce la patología, pues adopta esta dilatación. Vemos una dilatación principalmente a nivel del colon, ¿no? Y por supuesto, y en esta plaquita de tórax, pues ustedes también pueden evidenciar que hay una cardiomegalia, ¿no? Evidentemente, pues es bastante notoria, vemos una dilatación del corazón y que vamos a ver también patológicamente, pues vamos a ver una hipertrofia principalmente a nivel de la musculatura cardíaca, ¿no? Aquí en esta imagen ustedes también pueden observar un segmento del esófago, el segmento medio en realidad, que está completamente dilatado, ¿no? No así, pues las otras porciones del esófago, los otros segmentos están de repente, pues, con características en las que no evidenciamos dilatación, pero acá en el segmento medio, pues ya la dilatación a este nivel es bastante evidente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Lo mismo, pues las manifestaciones clínicas están relacionadas con manifestaciones que se van a dar durante la fase aguda, durante la fase latente, y también tenemos manifestaciones que se presentan durante la fase crónica de la enfermedad, ¿no? En la fase aguda, muchos de los pacientes que van a ser, pues,
afectados por este vector, por el triatoma infestans o por la vinchuca, como comúnmente se la conoce, van a estar asintomáticos, ¿no? En esta fase aguda, prácticamente un 70% de los infectados pues está totalmente asintomático. Durante esta fase, pues nosotros vamos a ver que generalmente existe un periodo de incubación que puede ser variable, pero este periodo más o menos se inicia entre unos 4 a 14 días, pudiendo tener una duración de incluso 6 a 8 semanas. En este caso, pues el paciente va a presentar manifestaciones como malestar general, a veces precisamente por el malestar general va a estar postrado en cama, pues va a estar desganado, va a tener de repente dolores generalmente musculares y pues la característica durante esta fase es la puerta de entrada del vector, ¿no? Que se caracteriza pues por el chagoma de inoculación y el signo de Romaña. ¿Qué es el chagoma de inoculación? La Un marquita nódulo, roja donde picó el insecto. un nódulo subcutáneo donde se puede ver una zona central que es necrótica o hemorrágica. Exactamente, ¿no? El chagoma de inoculación, las dos respuestas estaban bien, gracias también Gabriel, Priscila. Exactamente, ¿no? Esta lesión, pues es el sitio generalmente de picadura del vector y se caracteriza por un nódulo inflamatorio, ¿no? Generalmente, pues nosotros podemos evidenciar en la zona central el área necrótica o hemorrágica, ¿verdad? Generalmente, pues este chagoma de inoculación, que de repente en alguna literatura la van a encontrar como también el chancro tripanosómico, pues es generalmente indoloro, pero sin embargo lo que le caracteriza es que va a haber un edema local, un edema a nivel de esta región, ¿no? Y pues generalmente cuando hay este chagoma de inoculación nosotros tenemos que buscar un ganglios, ¿no? Porque probablemente pues va a haber adenopatías, va a haber un infarto ganglionar que va a ser generalmente muy cerca la región del chagoma de inoculación, ¿no? Bueno, generalmente nosotros también vamos a tener durante esta fase el signo de Romaña. ¿Y qué es el signo de Romaña? El edema cuando pica en el párpado y se ve un edema bipalpebral. Exactamente, ¿no? La característica es el edema bipalpebral, pero unilateral, porque nosotros podemos tener, pues, un edema bipalpebral, a veces bilateral, en una patología, decíamos, ayer les comentaba, cardíaca, una patología nefrótica, incluso hasta en una conjuntivitis podemos tener un edema palpebral, ¿no? A veces solo, pues, párpado superior o solo párpado inferior, dependiendo, a veces puede comprometer ambos párpados, como en este caso, ¿no? Pero la característica de este signo es que es bipalpebral y unilateral, ¿verdad? Generalmente es a un solo lado, a no ser que pues pueden haber excepciones en las que la picadura es en ambos ojos y pues tenemos en ese caso un signo de Romaña en ambos ojos, ¿no? Lo mismo en este signo de Romaña, pues nosotros tenemos que buscar generalmente pues una adenopatía que va a ser, si la picadura es pues a nivel palpebral, tendríamos que buscar generalmente una adenopatía retroauricular, ¿verdad? O de repente también podría ser una cervical, submandibular, pero la más frecuente es la retroauricular. Bueno, durante la fase aguda, pues nosotros vamos a ver también que generalmente puede haber la presencia de fiebre, ¿no?
vamos a ver la presencia de adenopatías, por lo tanto va a haber una reacción inflamatoria. Precisamente esas adenopatías están pues en respuesta a un tipo de infección, a un tipo de inflamación. Entonces el paciente puede presentar episodios de fiebre, a veces también presenta diarrea, disminución del apetito y en algunos casos pues también puede presentar generalmente una hepatomegalia, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros tenemos como puerta de entrada, pues generalmente a la vía conjuntival, cuando se produce el signo de Romaña, el paciente pues también va a presentar generalmente, este signo de Romaña es más en niños, ¿no? Y estos niños que van a estar afectados pueden llegar a tener también una hepatoesplenomegalia, ¿no? Estas manifestaciones, igual, también puede haber la presencia de fiebre, linfoadenopatías, generalmente en la vecindad, y, por supuesto, un mal estado general, ¿no? En el Chagas ya neonatal, los niños también pueden desarrollar una hepatoesplenomegalia, además también pueden desarrollar una meningoencefalitis y pues además pueden también llegar a tener una insuficiencia cardíaca, ¿no? Una miocarditis aguda, generalmente, o una insuficiencia cardíaca que puede llegar a ser grave, ¿no? En aquellos pacientes inmunocomprometidos, muchas veces también, pues puede que se presente una reactivación de esta infección aguda, ¿no? En la etapa indeterminada o latente también de la enfermedad, generalmente pues hemos dicho que el paciente no presenta ningún tipo de sintomatología. Nosotros vamos a llegar al diagnóstico cuando solicitamos de repente una prueba que puede ser del seno diagnóstico por los antecedentes del paciente, ¿no? Si el paciente viene y les dice pues que ha sufrido la picadura por este vector o que de repente tiene familiares que tienen esta parasitosis, entonces lo más probable, como él ha convivido con ellos, puede que también haya sido pues afectado por este vector, ¿no? Entonces en ese caso se puede realizar el seno diagnóstico, también la prueba de PCR, ¿no? Ya que este paciente pues no va a presentar ningún tipo de sintomatología, ¿no? Generalmente si nosotros solicitamos un electrocardiograma al paciente en esta fase indeterminada no vamos a ver ningún tipo de alteración y este periodo puede presentarse pues de 8 a 10 semanas, incluso puede durar meses o incluso años, en las que pues ya se va a iniciar la fase crónica, ¿no? Y vamos a tener daño cardíaco, daño digestivo generalmente después de los 10, incluso a 20 años, ¿no? En la fase crónica ya nosotros pues lamentablemente ya vamos a ver la presencia de alteraciones, ¿no? Principalmente ¿sí? ¿Qué es lo que es el seno diagnóstico? Les voy a explicar. En las pruebas les voy a explicar. Ahí, doc. En estas manifestaciones clínicas durante la fase crónica, pues nosotros vamos a ver que estas generalmente pues aparecen ya como complicaciones tardías, ¿verdad? Porque pues ya se han producido diferentes manifestaciones, ¿no? Las localizaciones principales son corazón, esófago y también colon, ¿no? Sin embargo, mencionábamos en la patología que estos pacientes durante la fase crónica pues pueden tener también una muerte súbita, ¿verdad? Hay la presencia de manifestaciones generalmente durante esta etapa que van a provocar diferentes cambios. Respecto a los cambios, por ejemplo, a nivel esofágico, a nivel de las vísceras, nosotros pues vamos a tener en el paciente, respecto a las afecciones cardíacas, pues nuestro paciente va a presentar palpitaciones, va a tener esos episodios de mareo, generalmente va a tener un dolor precordial
además de la presencia de edemas, que pueden ser estos en extremidades, y generalmente, pues, ese dolor es lo que va a traer al paciente a la consulta, ¿no? Él manifiesta, ¿no?, que tiene ese dolor en el pecho, las palpitaciones que a veces, pues, son bastante molestas, y es por eso que acude, y si nosotros solicitamos una prueba, pues vamos a ver que generalmente ya ha sido afectado el corazón, ¿no? En casos más graves también puede haber la presencia de aneurismas, principalmente localizados más a nivel del ápice del ventrículo derecho, y también vamos a ver, pues, un bloqueo que se da por embolismo, ¿no? Posteriormente se produce la fibrilación y, pues, por último, la muerte súbita, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, pues, bueno, no les he mencionado las afecciones que se producen en la vía digestiva, pues generalmente, porque se va a caracterizar, porque el paciente a nivel de colon, pues va a presentar generalmente episodios de distensión abdominal, va a tener episodios de estreñimiento crónico, que en muchos casos, pues el paciente no acude al baño por mucho tiempo, entonces se puede convertir hasta en un fecaloma. Un fecaloma es una masa generalmente de heces que se forma a nivel en realidad del colon, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones respecto, o bueno, las manifestaciones que va a tener también el paciente ya en la fase crónica, hablando del megacolon, ¿no? Y en el caso del megaesófago, pues el paciente va a presentar dificultad para deglutir principalmente, va a presentar episodios de regurgitación. El paciente viene, les manifiesta, les dice, doctor, tengo acidez, pues para nosotros va a tener, vamos a sospechar de que obviamente por la pirosis también puede tener otras manifestaciones como dolor al deglutir, ¿no? Entonces, ya en los grados, según la Organización Mundial de la Salud, pues vamos a tener diferentes grados de la infección, ¿no? El primer grado es una infección chagásica sin compromiso clínico. Generalmente, pues, no se ve afecciones. En el grado 2 puede haber una sintomatología que puede ser moderada o nula. En el grado 3 ya vemos sintomatología evidente, ¿verdad? A veces, pues en este grado podemos tener, en el caso, por ejemplo, de afección cardíaca, palpitaciones, el dolor precordial, podemos, en el caso del esófago, la disfagia, generalmente la pirosis, y, bueno, episodios de estreñimiento, ¿no? En el grado 4, por supuesto que la sintomatología ya es más evidente, ¿no? Aquí nosotros, pues, ya tenemos, por ejemplo, la presencia del fecaloma, ya hay mayores complicaciones, y por supuesto que la sintomatología en este caso también se hace cada vez más evidente, ¿no? Entonces nosotros, pues, vamos a pedir también otras pruebas, ¿no? Aquí están las manifestaciones clínicas en el megaesófago: hipersalivación, disfagia, dolor, regurgitación. Perdón, esto en el megaesófago. Esto en el megacolon, vamos a tener diarrea, constipación, el fecaloma y los retortijones que presenta el paciente. Sin embargo, también a veces el paciente, pues, puede presentar alteraciones principalmente neurológicas, entre las que se mencionan las paresias. A veces pueden tener presencia de convulsiones, cambios psiquiátricos, algunos trastornos sensoriales, pero obviamente estos son menos evidentes que los anteriores, ¿no? Que cuando hay afección de las otras vísceras, ¿no? Como corazón, esófago y colon. En la forma congénita, pues nosotros vamos a ver que esta patología principalmente puede producir durante el primer trimestre abortos espontáneos, ¿no? Es por eso que nosotros, pues, vamos a solicitar generalmente la prueba de HAI a las mujeres embarazadas, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues,
el Chagas también puede producir abortos espontáneos, además de partos prematuros, ¿no? Que también es una alteración que pues produce esta enfermedad. Y ya en el paciente, en el recién nacido, pues podemos tener una meningoencefalitis que muchas veces puede ser muy semejante a unas manifestaciones producidas por la sífilis, ¿no? Además que pues el recién nacido va a tener convulsiones, hiporreflexia, hipotonía, temblores en las extremidades y también periodos de apnea. ¿Qué es la hiporreflexia? Reflejo disminuido. Exactamente, una disminución de los reflejos, ¿no? Entonces, ustedes saben que, bueno, van a aprender también en pediatría que los niños tienen diferentes reflejos, como el de succión principalmente, y pues vamos a ver que estos reflejos en el recién nacido van a estar disminuidos. ¿Qué es la hipotonía? Falta de tono muscular. ¿Qué es la hipotonía? Disminución del tono muscular. Disminución del tono muscular, muy bien, ¿no? Entonces, pues vamos a tener estas dos características, además que pues el pacientito recién nacido va a tener temblores en las extremidades y también periodos de apnea. ¿Qué es la apnea? Cuando se interrumpe la ventilación pulmonar. Ya generalmente sí, efectivamente, pues el paciente va a tener estos periodos en los que va a tener dificultad para respirar generalmente, ¿no? Hay periodos en los que pues vamos a ver que hay precisamente una disminución de la respiración, ¿no? Periodos en los que pues son periodos generalmente de dificultad que el niño tiene para respirar, ¿no? Y pues va a tener también algunas complicaciones principalmente oculares, esofágicas, cardíacas y también este pequeñito va a tener anemia, ¿no? Entonces el diagnóstico diferencial de la enfermedad, por supuesto que va a variar de acuerdo a la forma clínica en la que se encuentre también el paciente, ¿no? Nosotros pues vamos a ver que generalmente hay manifestaciones, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial tanto en la fase aguda como también en la fase crónica, ¿no? En la fase aguda, nosotros podemos confundir, hay episodios, ustedes han visto, de fiebre, entonces podemos confundir con otras patologías pues, que pueden llegar a provocar fiebre, ¿no? Sin embargo, ¿qué nos va a dar este dato o nos va a contribuir a nuestro diagnóstico? El chagoma de inoculación, ¿no? En la fase crónica, pues, que nosotros debemos interrogar a nuestro paciente los antecedentes de la residencia, ¿no? De repente si hay algún familiar, principalmente si fuera el hijo el que viene a la consulta, perdón, nosotros preguntamos, interrogamos si es que no hay chagas en la mamá, chagas en el papá, o si es que pues no han vivido en regiones donde hay la presencia de este vector, ¿no? En regiones generalmente endémicas. Y pues en la fase crónica nosotros ya tenemos datos de las diferentes alteraciones, principalmente radiológicas, también aquellas alteraciones, ya vamos a tener datos principalmente en el electrocardiograma. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros nuestro diagnóstico? Ustedes ya saben, importante, antecedentes clínicos,
antecedentes epidemiológicos en las dos fases de la enfermedad, tanto la fase aguda como también en la fase crónica. Sin embargo, nosotros tenemos métodos parasitológicos que son los directos, que en realidad estos pues nos van a ayudar, principalmente son de gran ayuda durante la fase aguda. No es de mucha utilidad durante la fase crónica, ¿no? Generalmente, pues, estos métodos nos demuestran la existencia del parásito. Entonces, nosotros, entre los métodos diagnósticos directos, vamos a tener el examen microscópico o el examen en fresco, el examen microscópico directo en sangre fresca, en el que pues vamos a visualizar al tripomastigote en una gota de sangre. Generalmente pues se coloca la gotita de sangre en el portaobjetos, se cubre con otra laminilla que viene a ser el cubreobjetos y nosotros vamos a poder evidenciar al tripomastigote en la fase aguda en un 90% de los pacientes y en la fase crónica, como ustedes pueden observar, es mínima. Es por eso que esto se pide durante la fase aguda. Este examen se pide durante la fase aguda, ¿no? Nosotros también vamos a poder ver el movimiento de estos tripomastigotes, que son pues lo que nos va a ayudar en realidad a la detección. ¿Cuáles son las características del tripomastigote? El que tienen ustedes en la imagen a su derecha es un tripomastigote. ¿Qué características morfológicas tiene? Es alargado, es fusiforme, tiene un núcleo grande, posee membrana ondulante que nace del cinetoplasto posterior. ¿Ya? Tiene un flagelo en la parte anterior. Muy bien, exactamente. Esas son las características. ¿Y qué forma es esta? ¿Es la forma de multiplicación? ¿Es la forma infectante? Este tripomastigote. Es la forma infectante, pero Exactamente. no muestran formas de multiplicación. Exacto, ¿no? Sin embargo, pues muy bien, Priscila, exactamente es así. El núcleo, la característica de este es que tiene el núcleo central, ¿verdad? Y pues todo lo que nos ha mencionado Priscila, kinetoplasto posterior, membrana ondulante, generalmente, y aquí es donde nosotros observamos el flagelo anterior. Entonces es así que ustedes van a ver esta imagen al microscopio, ¿no? Este es un examen microscópico que se realiza en sangre fresca. También podemos realizar pues un extendido sanguíneo en el que nosotros vamos a realizar una coloración con una tinción que generalmente es la tinción de Giemsa, ¿no? En esta coloración pues la sensibilidad es menor a un 60%, ¿no? Igual aquí ustedes pueden observar, aquí se ve un poquito mejor el núcleo central, el kinetoplasto, la membranita ondulante y el flagelo anterior, ¿no? Entonces, este es el extendido sanguíneo. También, pues, nosotros tenemos el método de la gota gruesa, que nos permite también estudiar mayor volumen de sangre y este generalmente es útil cuando la parasitemia es baja. Generalmente este método de la gota gruesa pues tiene una sensibilidad de un 70%, ¿no? Sin embargo, nosotros dentro de los métodos diagnósticos parasitológicos directos tenemos también métodos de concentración y el más utilizado viene a ser el método de Stroud, en el que pues tiene una sensibilidad de un 90 a un 100% durante la fase aguda y saben que en la fase crónica pues estos métodos no tienen mucha sensibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esta prueba? El método de Stroud generalmente nosotros vamos a obtener obviamente la sangre por punción venosa, más o menos entre unos 5 a 10 ml. Posteriormente, pues este se va a colocar en un tubito de ensayo, como ustedes pueden ver acá, pero la característica es que en este, pues no se pone el anticoagulante, ¿no?
Luego de esto, pues vamos a ver que este coágulo generalmente se retrae y nosotros vamos allá a poder observar generalmente que estos tripomastigotes se van al suero. Posterior a ello se produce la centrifugación y una vez que se ha realizado la centrifugación, generalmente pues vamos a observar, vamos a llevar al microscopio y vamos a poder observar en fresco o también coloreados, ¿no? A los tripomastigotes también. Doctora, ¿puede mostrar la El diapositiva anterior? diagnóstico, ¿perdón? La diapositiva anterior de la concentración. Anterior a esa. Esa. Me sale el 2 extendido coloreado, 3 gota gruesa y se salta el 5. Gota gruesa es el método de concentración. Sí. Solo tenemos 4 métodos, ¿verdad? Sí, y vamos a hablar ahora del método del seno diagnóstico también. Ahí. Gracias, doctor. Bueno, entonces el seno diagnóstico, esta era tu pregunta, Gabriel. Pues este seno diagnóstico tiene una efectividad que también es durante la fase aguda, ¿no? Generalmente, pues es entre un 85 a un 100%. En el caso, pues, congénito, un 80%, y en el caso crónico, pues, este seno diagnóstico se realiza y tiene una efectividad de un 20 a un 50%, ¿no? ¿En qué consiste esta prueba? Para realizar esta prueba, como ustedes pueden observar, se utilizan vectores, ¿no? En este caso al Triatoma infestans, pero se utiliza a este Triatoma infestans libre de la enfermedad, o sea que no tiene el parásito, ¿no? Está limpiecito, en otras palabras, ¿no? Y pues con este vector nosotros vamos a hacer picar a un individuo del que pues estamos sospechando que tiene la enfermedad. Entonces el vector pica y posterior a ello nosotros vamos a ver la multiplicación. Saben que se produce la multiplicación del parásito en el tubo digestivo del vector, ¿verdad? Y posterior a esto, pues nosotros vamos a examinar estas deyecciones de los triatominos, ¿no? Entonces, pues si es que hay la presencia, nosotros de los tripomastigotes, pues vamos a ver que generalmente, pues esta prueba es positiva y el paciente tiene la enfermedad de Chagas, ¿no? Es así que se realiza el seno diagnóstico, Gabriel. Bueno, para todos, ¿no? Pero pues Gabriel tenía esta duda, ¿no? ¿Cómo es el ciclo de vida, aprovechando que estamos hablando del seno diagnóstico? ¿Cómo es el ciclo de vida en el vector? Llega como tripomastigote sanguíneo, se transforma en esferomastigote luego para multiplicarse, transformarse en epimastigote en el estómago y luego en tripomastigote metacíclico. Muy bien, tripomastigotes metacíclicos, que son los que posteriormente pues van a ser, a través del rascado los vamos a introducir al hueso. Muy bien, gracias. Entonces, aparte de los métodos directos, nosotros también tenemos un diagnóstico parasitológico que se realiza por pruebas indirectas, ¿no? Esto generalmente, estos métodos indirectos, pues los realizamos durante la etapa latente y también durante la etapa crónica de la enfermedad. ¿En qué consisten? Pues nosotros también vamos a utilizar diferentes cultivos en el que pues vamos a sembrar el sedimento que generalmente se obtiene de estos cultivos, y entre los métodos que vamos a utilizar también pues es el de las tricenes, ¿no? Se puede realizar también otras pruebas como pruebas inmunoserológicas en realidad, y en este caso nosotros utilizamos por ejemplo la prueba de IFI, la prueba de LISA
que generalmente estas pruebas pues van a estar vinculadas con el antígeno y también en el caso de la prueba de ELISA vincula al antígeno también. Este anticuerpo se va a vincular al antígeno, ¿no? Que va a ser en realidad el objeto de estudio de estas pruebas, ¿no? En el caso de la IFI, pues nosotros vamos a poder ver tanto al tripo como también al epimastigote, ¿no? En la prueba de ELISA, generalmente nosotros vamos a ver que, pues al estudiar este antígeno, generalmente va a haber un cambio de coloración, ¿no? Vamos a apreciar este cambio de coloración una vez que se ha producido la reacción de este antígeno y este anticuerpo, pues va a producirse un sustrato enzimático y posteriormente va a haber un cambio de coloración, ¿no? También nosotros, pues entre las pruebas que generalmente las utilizamos con más frecuencia, en realidad son la prueba de Hay, en la que pues vamos a ver que esta prueba se utiliza en mujeres embarazadas o también si es que nosotros tenemos sospecha de que nuestro paciente tiene Chagas. Entonces solicitamos la prueba de Hay, ¿no? En esta prueba pues se van a utilizar los glóbulos rojos a los cuales pues se va a adherir el antígeno. Obviamente vamos a tomar una muestra de sangre y vamos a ver esta reacción entre glóbulos rojos y el antígeno, ¿no? Y pues la respuesta que nos va a dar la persona que procese, en este caso la bioquímica o el bioquímico, pues va a ser un Hay positivo o Hay negativo, ¿no? Luego tenemos también la prueba de fijación de complemento, que también forma parte de las pruebas inmunoserológicas. Esta también es una prueba que, bueno, era la más utilizada, ¿no? En la que se utilizaba también antígenos del Trypanosoma cruzi extraídos del parásito, ¿no? Pues este tenía una sensibilidad generalmente de un 90%, ¿no? Entonces, ya sabemos, durante la fase aguda podemos realizar el gota gruesa, extendido fino, microhematocrito y en la fase crónica que solicitamos una prueba de Hay, una prueba de ELISA y una prueba de IFI, ¿no? La que más se solicita, pues primeramente es la prueba de Hay. En caso de duda, pues nosotros recurrimos a la prueba de ELISA, ¿no? Para confirmar nuestro diagnóstico de Chagas, ¿no? Entonces, ¿a qué va dedicado el tratamiento, no? En realidad, pues, el tratamiento busca dos objetivos. Uno, la erradicación del parásito y, por supuesto, también que de repente se puedan mejorar las lesiones que son producidas por esta parasitosis, ¿no? Por supuesto que lo que se busca es una negativización parasitológica y también serológica, ¿no? Principalmente, pues cuando esto es en la fase aguda, entonces nosotros podemos conseguir aquello. Pero, sin embargo, ustedes han visto que en la fase crónica, en donde ya hay mayores afecciones, pues lamentablemente no vamos a tener una mejoría significativa, ¿no? Y simplemente, de repente, el tratamiento ya va a ser más sintomático, en este caso de la fase crónica, ¿no? Entre los medicamentos que se utilizan son el Nifurtimox, que en realidad se caracteriza porque pues es una sustancia tripanosomicida que se administra a diferentes dosis. Nosotros podemos utilizar en niños generalmente de 15 a 20 miligramos en adolescentes de 11 a 16 años y pues de 12 a 15 miligramos también en niños menores, ¿no? Menores de esta edad. Y lo que nosotros vamos a hacer es administrar generalmente 3 tomas por día por un periodo de 90 días. Sin embargo, pues hay manifestaciones, efectos secundarios en realidad por el uso del Nifurtimox, entonces tenemos que estar atentos a aquellos y hacer seguimiento a nuestros pacientes.
En el adulto se puede utilizar una dosis generalmente de 8 a 10 miligramos por kilogramo día, lo mismo repartido en 3 tomas generalmente y por un periodo comprendido entre 90 incluso hasta 120 días, ¿no? Pero igual nosotros tenemos que estar atentos a que pues nuestros pacientes de repente van a acudir a la consulta porque pues tienen alteraciones gastrointestinales como náuseas, vómitos, no toleran la medicación, ¿no? Además presentan algunos cefalea, disminución del apetito, algunos también presentan reacciones alérgicas, ¿no? Y una debilidad generalizada, ¿no? Entonces, a veces no hay buena tolerancia al nifurtimox. Entonces, es importante que ustedes puedan hacer un seguimiento a su paciente. Otra, pues, es Doc, también el disculpe, benzimidazol. en adulto no le escuché del Nifurtimox. ¿Cuál era la dosis para adulto? 8 a 10 miligramos por kilogramo, dividido en 3 tomas diarias también. ¿Y por qué este es menos que para los niños? Bueno, en realidad, esta dosis nosotros vamos a ver pues que los adultos tienen mayor peso, ¿no? Y precisamente por los efectos secundarios, pues es que tenemos que tener esa consideración. Y generalmente, pues el tratamiento es más prolongado que para los niños, ¿no? ¿Cuánto dijo que eran adultos? ¿Cuántos días? Hasta 120 días, de 90 a 120. Ah, ya. Sí. Muy bien. Entonces también pues tenemos el Perdón, Doc. benzimidazol ¿Y esto ¿sí? es en cualquier etapa de la enfermedad? Aguda, en la Solo en etapa aguda. aguda. En la aguda. Porque hemos visto que pues generalmente ya cuando hay complicaciones pues no va a surtir ningún efecto, ¿no? Porque ya hay lesión cardíaca, ya hay alteraciones de las vísceras, entonces en la etapa crónica pues es más sintomático, ¿no? De acuerdo a las manifestaciones que presenta el paciente. Bueno, Se nos fue. entonces también nosotros... Se nos fue su ¿Gabriel? audio. Sí, se le escucha. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, Doc, sí, Sí, se escucha. Ok, gracias. Entonces también nosotros tenemos al benzimidazol, ¿no? El benzimidazol generalmente pues se utiliza también a diferentes dosis. Para adultos nosotros utilizamos de 5 a 7 miligramos por kilogramo día por 30 a 90 días, ¿no? En niños, generalmente en menores de 12 años, pues la dosis es de 10 miligramos por kilogramo dividido en 2 tomas, ¿no? Y por un periodo de 30 a 90 días. Sin embargo, al igual que el nifurtimox, pues también el benzimidazol puede producir algunos efectos secundarios, ¿no? Como por ejemplo la aparición a veces de parestesias en los miembros inferiores y algunos pacientes también pueden llegar a presentar convulsiones, ¿no? Entonces, mucho cuidado, siempre hacer seguimiento a nuestros pacientes y explicarles, ¿no? De los efectos que de repente pueden tener por la administración de este medicamento. Sin embargo, pues también hay pacientes que de repente pues no van a tener ningún efecto secundario, ¿no? Entonces esto es variable, pero es importante que ustedes sepan que pues tiene estos efectos y que nosotros tenemos que informar al paciente, ¿no? Respecto a la prevención, pues, ¿qué es importante? Primeramente, la base está en el control de los triatominos, ¿verdad? Que vienen a ser los vectores. Entonces, siempre recomendar a nuestro paciente que, pues, si tiene una vivienda que es de adobe, que realice el revoque respectivo para evitar que, pues, estos vectores habiten en las grietas, principalmente de las viviendas de adobe, ¿no?
pueden utilizar como alternativas algunos insecticidas, pero nosotros igual tenemos que tener cuidado con los insecticidas porque no solo afecta a la naturaleza, sino que también a veces puede provocar afección generalmente pues en nosotros, ¿no? A veces hay manifestaciones alérgicas que también pueden ser causadas por estos insecticidas, ¿no? Entonces, el pilar fundamental es el mejoramiento del mal estado de la vivienda, ¿no? En aquellas viviendas que generalmente son precarias, ¿no? Bueno, otro dato importante son las buenas prácticas de manipulación, de preparación, de transporte y por supuesto de almacenamiento de nuestros alimentos, ¿no? Hemos visto que pues hay estudios que nos dicen que también es transmitido por vía oral por algunos alimentos. ¿Cuáles eran esos alimentos? ¿O no se transmite por alimentos? ¿Se refiere a la leche materna? Puede ser por la leche materna, pero alimentos, ¿será que algún alimento pues puede, nosotros podemos llegar a adquirir esta enfermedad por la vía oral a través de algunos alimentos? ¿O solo es por el vector? Creo que se dijo, pero no me acuerdo. A ver, ¿quién se acuerdan? ¿Qué opinan los demás? ¿Es por el vector o pues hay algún alimento que nosotros podemos consumir y de repente está con las heces del triatoma? Doc, yo había escuchado que en el azaí, porque lo tenía que mover, ¿no? Para hacer ese jugo y podía venir el vector junto. Exactamente, Lucas, muy bien. Entonces, pues efectivamente, uno de esos es el azaí y también la caña de azúcar, ¿no? Que les he mencionado en la clase. Y bueno, les comentaba, bueno, estos datos tenemos principalmente de estudios realizados en el Brasil, ¿no? Pero sin embargo, también hay un artículo reciente que pues vincula la carne de cuy, que también les he mencionado ayer, que pues es un artículo peruano que vinculaba la enfermedad de Chagas con la carne de cuy, ¿no? Entonces, pues tenemos esos tres principales que, bueno, están en estudios. Hay casos, hay reportes en realidad, principalmente del azaí y de la caña de azúcar, tenemos reportes, ¿no? Entonces, buenas prácticas higiénicas, principalmente en los alimentos, ¿no? Pruebas de cribado, obviamente un cribado para la sangre. Esto, como les expliqué también, pues se realiza, ¿no? La sangre ya es más controlada, realizamos el estudio o se realiza el estudio para el diagnóstico de diferentes patologías que de repente pueden ser transmitidas a través de la vía sanguínea. Entonces se hacen pruebas previas a una transfusión. Lo mismo en el caso del trasplante de órganos, ¿no? Pues se realizan también algunas pruebas de cribado en busca de alguna patología para poder realizar el trasplante de los órganos. Entonces, estas dos pruebas, estos dos mecanismos en realidad pues están un poquito más controlados, pero ustedes saben que puede existir el riesgo, ¿no? Y por supuesto que es importante cribado a aquellos recién nacidos, principalmente a pues hijos de madres infectadas y pues para que nosotros podamos diagnosticar y también tratar de manera oportuna el problema, ¿no? Para poder evitar de alguna manera las complicaciones, ¿no? Generalmente, pues ustedes ya les he mencionado que nosotros pedimos una prueba de HIV a toda madre embarazada
Y lo mismo, si es que la madre fuera positiva, también se solicita pues una prueba de CAI al recién nacido, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta respecto a la enfermedad de Chagas? Yo tengo una duda, doctora. Dime, Priscila. Si digamos, doctora, hay una persona que ya tiene Chagas, no sé, 15 o 20 años, ¿todavía va a tener tripomastigotes? O sea, ¿todavía va a tener parásitos o ya no hay absolutamente nada? Bueno, en realidad sabemos que va disminuyendo la parasitemia, ¿no? Hemos visto que la fase de multiplicación generalmente son los amastigotes, ¿verdad? Pero sin embargo, estos todavía continúan siguiendo un ciclo hasta infectar las células sanguíneas, ¿no? Entonces va a tener todavía el parásito en su organismo. Es por eso que pues existen las lesiones, ¿no? Es por eso que se produce la afección a nivel cardíaco, pues a nivel del esófago, también a nivel del colon. Entonces existe todavía, a pesar de que obviamente ya después de que ha tenido tanto tiempo, pues la parasitemia es más baja, ¿no? Pero si es que nosotros solicitamos una prueba, pues nos va a salir que sí el paciente tiene Chagas positivo, ¿no? Ya, doctora. Y digamos, si en la fase aguda hay chagoma de inoculación, signo de Romaña, y obviamente esa persona no se ha hecho tratar, ¿cómo es posible que luego pase la fase latente y no tenga ningún tipo de manifestación? O sea, no, ya no presenta este chagoma, ya no tiene signo de Romaña y está como que normal toda la fase latente hasta que aparezca la crónica. Sí, sí, efectivamente está totalmente asintomático el paciente. No, Y no ya tiene no ninguna presenta nada, manifestación. ¿verdad? En la fase latente, Sí, o sea, ya no presenta el chagoma de inoculación, sino de Romaña. Es como una no, persona totalmente desaparece. normal. Claro, desaparece precisamente desaparece y el paciente pues está normal. Les decía, nosotros sospecháramos pues de que hay la presencia de la enfermedad, pedimos por decir un electrocardiograma y el electro nos va a salir normal en la fase latente. La placa de tórax igual vemos un corazón que todavía está también normal. Entonces no hay, directamente ya llega a la etapa crónica y es en la etapa crónica que nosotros pues ya vamos a ver recién estas alteraciones, ¿no? Oh, ya. Gracias, doctora. Ok. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Tenemos consultas respecto a la enfermedad de Chagas, ya no más, antes que pasemos a esta nueva patología. Bueno, pues vamos a pasar a lo que es toxoplasmosis, ¿no? Al nuevo grupo, a los estos esporos suaves, escuchado tal vez. Nadie. Doc, Gabriel. ¿alguien me puede confirmar si escucha a la Doc? No, la escucho súper cortada. Doc, se está escuchando ¿Me bien. escuchan, jóvenes? Está No, entrecortado. se está escuchando entrecortado. Entrecortado. A ver, me voy a volver unos minutitos, por favor.
Bueno, no sé si me escuchan mejor. Sí, doctora. ¿Mejor? Ok, gracias. Bueno, entonces pues vamos a continuar con la clase, el tema que vamos a abordar ahora. Ya pueden ver las diapositivas. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, escuchado. ¿Ya se ven las diapositivas? Aún no. No. No, doctora. No se ve. Ahora, jóvenes, ¿ya se puede ver? Sí, Doc, ahora sí. Sí, doc. Pueden escucharme bien, ¿verdad? Si tenemos problemas de audio, por favor, me dicen. Bueno, hablando de la toxoplasmosis, no sé si alguien ha escuchado alguna vez de esta patología. De repente algún amigo, algún familiar, o han escuchado, pues, o han visto hasta en las redes sociales. No sé si alguien tiene algún dato de esta patología. ¿Nadie? ¿Nunca han escuchado hablar de la toxoplasmosis? He visto un documental. No. De los gatitos. De los Les culpan gatitos. a los gatos, pero en realidad es los gatos que están en la calle y demás lo adquieren mediante cuando cazan ratas y demás. Las ratas lo tienen y ellos son los que les transmiten para que después, digamos, van a la casa y lo transmiten a las personas. Exactamente, ¿no? Pues efectivamente se dice que el gatito es el huésped definitivo de esta patología, ¿no? Entonces, pero sin embargo, como mencionaba su compañera, pues tenemos también otros huéspedes intermediarios, entre ellos están pues los roedores, están también algunas aves, están los animales carroñeros, como por ejemplo, pues águilas, zorros, lobos también. Pero bueno, sin embargo, que nosotros también podemos adquirir pues de otras formas, como por ejemplo por la ingestión, por el consumo de carne cruda o poco cocida, también es un factor que pues si esta carne contiene los quistecitos del Toxoplasma gondii, pues nosotros también vamos a ser afectados por esta parasitosis, ¿no? Lo mismo puede existir una transmisión que se da una transmisión materna, ¿no? Entonces nosotros tenemos en cuenta esto porque pues por las complicaciones que va a llegar a producir principalmente en el recién nacido. Entonces es importante siempre hacer un examen, una prueba a la mujer embarazada para pues evitar las complicaciones que tiene esta toxoplasmosis, ¿no? Que tiene la toxoplasmosis. Entonces, hablando un poquito de la historia de la toxoplasmosis, pues como ustedes pueden observar, también es una parasitosis que pues hace tiempo que está presente. Esta en realidad fue descubierta por Nicole y Manseux y pues la descubrieron cuando realizaban un estudio. Generalmente encontraron en un conejo de laboratorio y le dieron el nombre científico de Toxoplasma gondii, ¿no? Posteriormente, en el año de 1923, pues al hablar de este género,
se vio que generalmente tenía una forma de arco o media luna, como ustedes, bueno, no hay acá, ¿no? Pero tiene esa forma de arco o media luna, generalmente este toxoplasma, y es así que, pues, nosotros vamos a ver que es por eso que tiene el nombre. Generalmente el de arco o media luna significa que viene de toxoplasma, taxón, que significa arco, y gondi, que significa roedor, ¿no? Entonces, roedor en forma de arco. Es por eso que de ahí viene su nombre. Precisamente como su compañera nos decía, pues está en las heces de los roedores, ¿no? Posteriormente, ya en el año de 1923, Janku describió el primer caso de corioretinitis en una niña, en realidad en una niña recién nacida, ¿no? Y pues fue Levaditi el que identificó este microorganismo, ¿no? Al Toxoplasma gondii. Posteriormente, en el año ya de 1908, 1900 más o menos 37, muchos autores ya habían identificado estos parásitos que eran bastante similares al toxoplasma, ¿no? No solo ya en el ratón, sino también en otras especies de animales, ¿no? Como en este caso, pues, aves, en el cerdo, en el ganado vacuno, entonces habían identificado en otras especies. En el año de 1939, Wolf y también algunos colaboradores que pues tenía en esa época demostraron la presencia del parásito en una niña, ¿no? Que en una niña recién nacida, en realidad esta niña tenía 3 días de vida y había desarrollado una encefalomielitis congénita y en ella observaron las lesiones necróticas y también las granulomatosas que se producían pues a causa de esta infección, ¿no? Posteriormente, ya en el año de 1952, fue Frenkel y Jacobs quienes también habían realizado diferentes estudios, principalmente de la retinocoroiditis del adulto, ¿no? Y es así que sucesivamente, pues, desde 1950, 1970, se estudian los diferentes mecanismos de transmisión, así como el diagnóstico y, por supuesto, el tratamiento también de esta enfermedad, ¿no? En 1969 se ha descrito también el ciclo biológico de este protozoo. Se hablaba también que el parásito transportaba a través de huevecillos, decían en ese entonces, ¿no? Pero actualmente pues sabemos que son quistes del toxoplasma, ¿no? En 1970 fue Frenkel, el que pues realizó la primera descripción acerca del gato, ¿no? Y decía pues que el gato era el huésped definitivo y en el gato se llevaba la reproducción sexual, ¿no? Entonces, respecto a la taxonomía, pues nosotros vamos a ver que en realidad pertenece al filum Apicomplexa, clase Esporozoa, subclase Coccidia, suborden Eimerina, familia Sarcosistidae, género Toxoplasma, ¿no? Entonces, esa es la taxonomía del Toxoplasma gondii. ¿Cómo definimos esta patología? En realidad, pues la definimos como una infección parasitaria del hombre y también, como ustedes pueden observar en la imagen, de otras especies de mamíferos, ¿no? Principalmente de aves, tenemos también a las ovejitas, al cerdo, a la vaca también dentro de estos huéspedes, ¿no? Que pues producen el Toxoplasma gondii. ¿Cómo es este Toxoplasma gondii? Se caracteriza porque pues es un protozoo intracelular de la subclase Coccidia. Entonces esta patología pues se caracteriza porque es una zoonosis que tiene bastante importancia, ¿no? Precisamente
decíamos, por las complicaciones que va a producir a posterior. Entonces, es por eso que pues nosotros la consideramos de importancia, ¿no? Y es importante que podamos controlarla y también tratarla oportunamente. Entonces, pues mencionamos que en realidad los felinos van a ser los hospederos definitivos de esta patología. En realidad, la infección puede ser una infección primaria generalmente asintomática y posteriormente pues esta infección también puede asociarse a complicaciones, principalmente en aquellos pacientes que son inmunocomprometidos, en las pacientes, por supuesto, embarazadas, principalmente si es que no se realiza la prueba durante el primer trimestre, pues vamos a tener complicaciones posteriores, porque al igual que la enfermedad de Chagas, también esta patología puede cursar asintomática. Entonces, siempre es importante pues hacer un seguimiento de repente a aquellas pacientes o solicitar la prueba para la toxoplasmosis, ¿no? Entonces es importante en embarazadas, inmunocomprometidos, en la etapa fetal, en los recién nacidos y en aquellos pacientes que por alguna razón pues también han adquirido la toxoplasmosis congénita y son asintomáticos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el agente etiológico? Pues ya sabemos, el agente etiológico es el Toxoplasma gondii. Este es un coccidio tisular que es intracelular obligado y como la mayoría de las parasitosis pues se caracteriza, ¿por qué? Porque es cosmopolita, ¿no? En la infección generalmente pues vamos a ver que puede hacerlo de manera crónica y puede llegar a afectar incluso a 1/3 de la población humana. Sin embargo, la prevalencia es de un 10, incluso un 90%. Y nosotros vamos a ver que la incidencia de esta parasitosis es principalmente en aquellas áreas tropicales que tienen, pues, de repente condiciones ambientales y culturales que pueden llegar a favorecer la transmisión de este toxoplasma, del Toxoplasma gondii, ¿no? Entonces, es importante que, pues, nosotros tengamos en cuenta y en consideración aquellas áreas principalmente tropicales, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? Nosotros podemos adquirir esta patología, pues, por diferentes mecanismos. Una, que puede ser por la ingestión de los zooquistes, que pueden ser por aquellos que, pues, están presentes principalmente en el suelo contaminado, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues algún niño que haya salido a jugar en la tierra o algunos que juegan también con la cajita de arena donde los gatitos depositan las heces, entonces pues hay mayor susceptibilidad de adquirir los ooquistes del suelo contaminado, ¿no? A los niños sabemos que les gusta jugar con la arena, entonces pues también es un factor para adquirir esta patología, ¿no? Otro mecanismo, ingestión de los quistes de carne cruda o de repente de carne mal cocida, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos diferentes gustos respecto a la cocción de la carne, ¿no? Entonces, eso también es un factor que influye. La cocción de la carne influye a la supervivencia de este parásito, ¿no? Entonces, si es que pues la carne está poco cocida, entonces hay más predisposición de que nosotros también podamos adquirir la carne infectada con los quistes, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha sido sometida precisamente a una cocción necesaria, ¿no? Una temperatura necesaria, pues, para erradicar al parásito, ¿no? Puede ser también a través de la placenta, pues, sabemos que de acuerdo a la etapa de la infección, ya sea primer, segundo, trimestre del embarazo o tercer trimestre, pues nosotros vamos a ver que también las manifestaciones clínicas de esta patología pues son variables, ¿no? Tenemos también otra que se da accidentalmente, pues por inoculación, ¿no? Y
también puede producirse a través del trasplante de órganos, ¿no? Pero lo mismo que para la enfermedad de Chagas, pues se realizan siempre estudios previos en este caso, ¿no? Bueno, nosotros tenemos diferentes ciclos de multiplicación que se dan en el huésped definitivo, que vienen a ser los gatos, ¿no? En este caso, pues nosotros vamos a ver que en los gatos, que son los huéspedes definitivos, hay la reproducción sexual y también la asexual para poder eliminar los ooquistes que van a ser los elementos infectantes, ¿no? Sin embargo, pues el gato es considerado el huésped definitivo de esta parasitosis, no así los otros animales que son considerados los huéspedes intermediarios, ¿no? Entonces, nosotros pues vamos a ver que existe una reproducción sexuada o esporogónica que se da en el intestino del gato y también de otros felinos salvajes, ¿no? Y también existe pues la reproducción asexuada o esquizogónica, que esta se va a dar principalmente en los tejidos de los mamíferos, de aves, incluidas el hombre, ¿no? Entonces, pues nosotros vamos a ver que este parásito en realidad tiene diferentes etapas. Una de las etapas que tiene es generalmente la que se presenta en la etapa aguda, que son los taquizoitos, ¿no? Estas estructuras pues son los taquizoitos, que estos en realidad tienen una forma proliferativa y replicación dentro de las células, que es considerada la reproducción rápida, ¿no? Estas estructuras pues generalmente lo que van a hacer es que estos taquizoitos pues van a tener diferentes características morfológicas, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí vamos a ver que estos taquizoitos van a ser las formas de reproducción rápida, replicativa, intracelular. En la fase aguda, generalmente ustedes van a observar que tiene esa forma de arco, esa forma de media luna que mencionábamos. Y por supuesto son los que van a ayudar también a la diseminación y a la destrucción tisular. Generalmente estos taquizoitos miden de 4 a 6 micras de longitud por 2 a 3 de ancho. Y pues en estos se va a llevar a cabo la reproducción en realidad por fisión o división binaria, más específicamente por endodiogenia a nivel de las vacuolas parasitóforas que van a formar que se forman en realidad estas en las células nucleadas, ¿no? Entonces, estos taquizoitos, nosotros podemos observar que en la parte anterior generalmente tienen un aspecto de cono, ¿no? Son generalmente conoides, ¿no? Tienen esta terminación en cono. Y pues estos taquizoitos además van a tener anillos preconoidales, van a tener los micronemas, van a tener las róptrias y también poseen los gránulos densos en la adhesión e invasión de la formación de la vacuola, que va a ser la vacuola parasitófora, ¿no? Que es lo que también pues les va a ayudar a que estos puedan adquirir los diferentes nutrientes. Generalmente, pues cuando se produce la replicación, vamos a ver que conduce a una lisis principalmente celular y, por supuesto, a la diseminación de estos taquizoitos a los diferentes tejidos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder observar nosotros estos taquizoitos? En realidad, pues se utiliza una tinción, que es la tinción de Giemsa, para poder observar a los taquizoitos, que en realidad puede ser considerada una de las formas infectivas que va a estar presente principalmente en la placenta, ¿no? Luego de los taquizoitos, pues nosotros también tenemos a los ooquistes. Estos ooquistes en su interior
se van a formar los esporoquistes. Más o menos tiene una estructura así, redondeada, muy similar a la que ustedes están viendo en la imagen. Y pues estos van a formar los esporoquistes. Y en cada uno de ellos vamos a ver que hay 4 esporozoitos en los ooquistes, ¿no? Estos ooquistes, pues se van a encargar de estar presentes principalmente en los felinos, que son los hospederos definitivos. Estos van a eliminar los ooquistes primeramente no esporulados en las heces fecales, en sus heces fecales, ¿no? Estos, al cabo de más o menos 1 a 5 días, obviamente ya una vez que van a llegar al suelo, se van a convertir en ooquistes esporulados. Estos ooquistes esporulados ya van a adoptar una forma generalmente ovoide y van a formar 2 esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno, ¿no? Estos son esféricos y miden generalmente entre 10 a 12 micras, ¿no? Este es el aspecto de los ooquistes, ¿no? Luego tenemos a los quistes tisulares. Estos quistes tisulares que pues ustedes los van a observar de esta forma, poseen una membrana propia. Generalmente en el interior de estos quistes tisulares vamos a encontrar a los bradizoitos, que en realidad estos bradizoitos constituyen la etapa latente de la enfermedad, ¿no? Entonces estos quistes tisulares, ustedes van a poder observar que pues tanto en forma como en tamaño, pues tienen diámetros variables, ¿no? Generalmente miden entre 20 a 200 micras, como ustedes han podido observar, tiene un aspecto redondeado, una forma más redondeada, y nosotros vamos a ver que dentro de estos quistes tisulares se pueden encontrar hasta 1000 bradizoitos. Y estos bradizoitos, pues son los que van a estar contenidos dentro del quiste tisular. Este quiste tisular generalmente presenta una delgada membrana que es elástica. Esta puede persistir en tejidos pues durante el resto de la vida del huésped y generalmente pues estos quistes se van a ir a ubicar a cerebro, a músculo esquelético y también a músculo cardíaco. Son los lugares de preferencia de los quistes tisulares, ¿no? Dentro de estos quistes decíamos que están los bradizoitos. Estos bradizoitos generalmente se diferencian en formas de muy lento crecimiento. Estos están generalmente contenidos en los quistes tisulares, ¿no? Y la morfología es muy similar a la de los taquizoitos. Estos taquizoitos generalmente miden 7 micras de longitud por 2 de ancho, ¿no? Y pues estos generalmente tienen un mecanismo por el cual van a entrar en una etapa quiescente o una etapa latente, ¿no? Estas formas, pues en su conjunto, tienen o están constituidos dentro de los quistes tisulares, ¿no? En inmunodeprimidos, muchas veces estos bradizoitos pueden llegar a reactivarse y producir una diseminación. Ya la diseminación sería como taquizoitos, ¿no? Entonces, ¿qué son los taquizoitos? ¿Qué forman? ¿Qué son los taquizoitos? Son la forma proliferativa que invade y se va a replicar dentro de las células. Exactamente, ¿no? Son la forma de reproducción rápida, específicamente la forma proliferativa, ¿no? ¿Y qué vendrían a ser los ooquistes?
creo que son aquellos que van a estar ya en el hospedero definitivo, así como en los felinos, en los gatos. Exactamente, ¿no? El ooquiste es la forma infectante que está en las heces del gato. Y los quistes tisulares Son los que están en la fase latente, que pueden ir al cerebro, músculo esquelético, músculo cardíaco, pero son de lento crecimiento. ya. Bueno, los quistes, gracias Priscila. Efectivamente, ¿no? Los quistes tisulares, como nos decía Priscila, pues se van a ir a ubicar en los distintos órganos, ¿no? Músculo esquelético, hemos visto cerebro y también músculo cardíaco. Pero dentro de estos quistes tisulares tenemos a los bradizoitos. Estos bradizoitos son la forma de reproducción lenta, ¿no? Entonces, en cada quiste tisular, pues nosotros vamos a ver que existen hasta 1000 bradizoitos, que son los que constituyen la etapa quiescente, la etapa latente de la enfermedad. Y son los quistes tisulares, pues los que van a ir a ubicarse a los diferentes órganos, ¿no? Como nos decía su compañera, pues cerebro, corazón y músculo cardíaco. Músculo esquelético también, ¿no? Bueno, entonces estos quistes tisulares, pues para que tenga todo un éxito este parásito, pueden ser ingeridos a través de la carne cruda, carne mal cocida, en el que pues llegan a sobrevivir, al igual que ustedes han visto que en las otras parasitosis, pues nosotros tenemos diferentes barreras de defensa contra cualquier agente, ¿no? Contra un microorganismo en realidad. Y son estos los que van a ser ingeridos a través de la carne cruda, poco cocida, sobreviven el tránsito, el tracto digestivo, las diferentes barreras y van a permitir la invasión hacia el intestino delgado, ¿no? Generalmente estos quistes hemos visto que tienen una membrana que adoptan y estos generalmente a veces puede que no sean afectados por pues, las barreras de defensa, la respuesta inmunológica del huésped e incluso algunos fármacos. Entonces estos parásitos llegan a resistir, ¿no? Y pueden por eso persistir y estar en el huésped durante mucho tiempo sin llegar a afectar las células a lo largo de la vida del huésped, ¿no? Pero cuando estos bradizoitos que están en los quistes se tornan infecciosos principalmente en aquellos individuos inmunocomprometidos, pues vamos a ver que contribuye a la diseminación de estos en la naturaleza, pues a través de los diferentes animales carnívoros, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden observar un poco mejor el taquizoito, multiplicación rápida, aspecto de semiluna o en arco, tiene la extremidad redondeada y la otra que es más en punta, ¿verdad? Núcleo redondo generalmente mide de 4 a 6 micras de longitud por 2 a 3 de ancho y va a penetrar a nivel de las células nucleadas, ¿no? Se produce también un desplazamiento por flexión y en este caso pues se contagia por su labilidad y también porque puede atravesar la vía transplacentaria. Entonces aquí ustedes tienen la imagen de un quiste que contiene generalmente a los bradizoitos. Este quiste está constituido por bradizoitos. Estos bradizoitos en realidad constituyen el elemento multiplicador del quiste y vamos a ver que estos se van a ir a localizar a los diferentes tejidos del huésped intermediario. ¿Quién es el huésped intermediario? Algunas aves, mamíferos, el hombre. Exactamente, esos son los huéspedes intermediarios. Gracias.
Y pues estos quistes también son los que van a estar presentes en el estadio crónico de la enfermedad, ¿no? Entonces, pues el tamaño del quiste va a depender también de la cantidad, va a depender del bradizoito que contenga, ¿no? Puede contener, decíamos, hasta incluso 1000 bradizoitos un quiste en su interior. Entonces es por eso que el tamaño de este quiste es variable, ¿no? Generalmente entre 50 a 200 micras. La característica de estos es que pues son esféricos en cerebro o también en otros órganos y pues estos generalmente son un poquito más delgados cuando se ubican en el músculo y también en el corazón. Estos quistes, ¿por qué se caracterizan? Porque tienen una membrana propia y pues estos se contagian a través de la ingestión de carne cruda, carne poco cocida generalmente, ¿no? Y tenemos también a los ooquistes. Estos ooquistes miden de 10 a 12 micras, son los que van a estar en la luz intestinal. Son eliminados inicialmente del hospedero definitivo en forma no esporulada, ¿no? En el medio ambiente, ya en el suelo, es que va a ocurrir la esporulación y estos ooquistes se van a convertir en el elemento infectante, ¿no? Estos ooquistes, sin embargo, se caracterizan pues porque pueden tranquilamente resistir las condiciones ambientales, ¿no? Resisten las diferentes condiciones ambientales que tenemos y generalmente pues pueden persistir durante algún tiempo en la tierra, ¿no? Hasta encontrar también algún huésped, ¿no? Hasta que pues estos se esporulan y encuentran un nuevo huésped, ¿no? Doctora, ¿qué significa que esporulen? Generalmente pues adquieren como una membranita, ¿no? O sea, se produce, es como cuando veíamos ¿cómo les explico? Adquieren en realidad como una membranita, o sea, son eliminados, pero digamos, no, en ese momento pues no constituyen el elemento infectante, ¿no? Luego de eso, adquieren una membranita que es generalmente lo que les va a proteger. En ese momento se constituyen en esporulados y en infectantes, ¿no? Y es ahí cuando, pues, gracias a este mecanismo, pues van a ser resistentes a las diferentes condiciones del medio ambiente, ¿no? Generalmente. Y es ahí que nosotros podemos también adquirir estos ooquistes a través de las heces del huésped definitivo, que puede estar de repente en frutas, en verduras. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Doctora, tengo una pregunta. ¿Los zooquistes a qué fase pertenecen? Del ciclo, en el ciclo vital del hospedero definitivo. Pero, ya voy a explicar. Digamos, los quistes tisulares son, creo que, la fase latente, ¿no? Pero en el huésped intermediario. O los taquizoitos de la fase aguda. Tenemos el ciclo en los diferentes huéspedes, ¿no? A ver, no sé si está aquí. Estos ooquistes, bueno, no nos da ya tiempo, ¿no? Pero estos ooquistes generalmente pues son liberados por este huésped, ¿no? Entonces, vamos a ver que tu pregunta era, ¿en qué fase se libera? O sea, ¿qué fase constituyen? O sea, fase latente, fase... Nosotros tenemos a los... No. O sea, los ooquistes están en el gato, que es el huésped definitivo, ¿no? El gato pues no tiene fase latente, no tiene fase crónica, ¿no? Entonces, en él se produce generalmente, hemos visto la fase sexual, ¿no? Y la fase asexual. Entonces, estos ooquistes están en el gato, no están
Generalmente los quistes son los que van a estar en el huésped intermediario, en el humano, ¿no? No sé si aquí tengo una imagen. Entonces, cuando les hable del ciclo vital, pues les voy a explicar acerca de los ooquistes y de las diferentes fases que se presentan, ¿no? Principalmente en el humano. También, por supuesto, en el gato, ¿no? Bueno, jóvenes, vamos a quedar acá. Tenemos nuestra clase de reposición el sábado, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, Doc, tenemos el sábado. Entonces nos vemos el sábado a las 7:50, pues para continuar nuestra clase. Ya es, me imagino que después de esto tienen otra clase, ya es I-23. Está bien, Doc. Nos vemos entonces el sábado. El sábado ¿Nos a las comparte la diapo? 7:50, perdón, ¿No podría compartir la diapositiva? que suba directamente. Sí. Ajá. Sí, Ah, por ya. favor, doctora. Ya, no hay problema, las voy a subir a archivos como las otras diapositivas. Gracias, Doc. Hasta el sábado. Hasta el sábado, Doc, ¿hasta qué hora es la clase del sábado? Hasta luego. 9:40. Está Hasta bien. luego, Doc. Hasta luego. Hasta luego, que lo vaya muy bien. Hasta luego, gracias igualmente.